Buen día a todos, bendiciones. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Corrección Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Arrepentíos en Lucas capítulo 13. Señor, te damos gracias, Padre, y agradecemos por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por el deseo, por el hambre, Señor, de estudiar tu palabra, el hambre de poder escudriñarla y asimismo, Padre, continuar esta jornada de terminar el estudio bíblico, Padre, Señor, desde el principio de Génesis hasta el final en Apocalipsis. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en esta jornada para que podamos continuar y asimismo diariamente con fortaleza poder hacer lo mejor para ti. Háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, en Lucas capítulo 13 tenemos acá lo que son las parábolas del peligro y nos habla aquí una enseñanza clara y al punto. Eh, Muchas veces, ¿verdad? Cuando la enseñanza es clara y al punto, eh, lleva o trae una respuesta así mismo positiva. Eh, pero también a menudo puede ser una respuesta negativa. Los sermones de Cristo no son la excepción. Jesús, quien nunca intenta hacer la verdad de Dios meramente agradable a sus oyentes, no teme llamar al arrepentimiento en el capítulo 13, versículo 3 y versículo 5, o llamar a una zorra zorra en el capítulo 13, versículo 32. Pero hay un lado tierno en sus enseñanzas también. El capítulo 15 está impregnado del amor del Salvador por los pecadores perdidos y allí tres veces él declara que los cielos se regocijan por un pecador que se arrepiente, como dice el capítulo 15, versículo 7 y el versículo 10 y el versículo 32 así mismo también. Así que vamos a leer el versículo 3 y el versículo 5 y el 32. Antes de comenzar, dice el versículo eh, capítulo 13, versículo 3 dice así: Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el versículo 5 donde nos dice, os digo, no antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el versículo 32 donde dice, y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Así que hablaremos lo que significa eso en unos minutos, pero miremos aquí como del el capítulo 13 versículos del 1 al 5. Podemos ver que quizás Pilato dio muerte a los galileos porque pensó que se rebelaron en contra de Roma. A lo mejor los que murieron al caer en la torre de Siloé trabajaban para los romanos en un acueducto. Los fariseos se oponían a utilizar la fuerza para enfrentar a Roma. Estaban opuestos a esto y dirían que los galileos buscaron la muerte por rebelarse. Los celotes, un grupo revolucionario que era antirromano, manifestarían que los obreros del acueducto merecían morir por su cooperación. Jesús aclaró que ni los galileos ni los obreros debieran culparse por su calamidad. En cambio, cada cual debiera preocuparse por su día de juicio. Hermanos, hay que entender cuando sigue hablando de estos diferentes grupos de gente, ¿verdad? Que dentro de la misma sociedad judía, aunque estaban bajo el poderío, el imperio, ¿verdad? Romano, habían judíos que se le había dado una tarea, una responsabilidad como un trabajo para los romanos, aunque eran judíos. Entonces estas personas muchas veces por la comunidad, vamos a decir, global judía, no eran vistos de la mejor manera porque muchas veces utilizaban esos trabajos um, para aprovecharse ellos mismos y de hacerse de ganancias a pesar del sufrimiento que pasaba el pueblo de Dios bajo este poderío. Cuando una persona muere en un trágico accidente o sobrevive a él milagrosamente, no es una medida disciplinaria. Todos moriremos, ¿verdad? Como lo es así parte de la vida, pero Jesús ha prometido al que en él cree, no perecerá.
sino que tendrá la vida eterna, como dice Juan 3:16. A menudo en el Antiguo Testamento, un árbol con frutos simboliza la vida piadosa, como podemos ver en el ejemplo en el Salmo 1, en el Salmo 3, 1:3, perdón, y en Jeremías capítulo 17, del 7 al 8. Jesús subrayó lo que sucedería a la otra clase de árbol, aquel que ocupó tiempo y espacio y no produjo nada para el paciente agricultor. Y esto era una manera de advertir a sus oyentes de que Dios no iba a tolerar para siempre esta infecundidad. Lucas 3:9 incluye la versión de Juan el Bautista sobre el mismo tema. Y podemos ver que tenemos que asimismo también, como en el capítulo 3, 6 al 9, responder, ¿verdad? Con la misma paciencia que asimismo tenía el agricultor. El capítulo 13 del 10 al 17 podemos responder la pregunta, ¿por qué se considera el sanar tipo trabajo? Los líderes religiosos lo veían como parte de la profesión de un médico y estaba prohibido practicar la medicina en el día de reposo. El principal de la sinagoga no vio más allá de la ley a la compasión de Jesús para sanar a esta mujer encorvada. Jesús lo avergonzó junto con los demás líderes al señalar su hipocresía. Podían desatar su ganado y cuidar de él, pero no querían regocijarse cuando se liberaba una vida del poder de Satanás. Los fariseos ocultaron tras su juego de leyes evitar las obligaciones del amor. En nuestro mundo caído, como podemos ver en capítulo 13 y 16, la enfermedad es común. Sus causas son variadas: nutrición inadecuada, contacto con la fuente de infección, falta de defensas e incluso puede ser hasta un ataque directo de Satanás. Sin importar la causa inmediata de nuestra enfermedad, podemos ubicar su fuente original en el diablo, autor de todo lo malo de este mundo. Pero la buena nueva es que Jesús es más poderoso que cualquier demonio o enfermedad y muchas veces Él nos da sanidad física y cuando vuelva pondrá fin, hermanos. Qué hermoso saber esto. Se acabarán todas las enfermedades en un momento dado. La expectación general de los oyentes de Jesús era que el Mesías vendría como un gran rey y líder para liberarlos de Roma y restaurar la gloria inicial de Israel. Pero Jesús dijo que su reino empezaba sin alborotos, como la pequeña semilla de mostaza que crece y se convierte en un árbol inmenso, o como la levadura que se agrega a la masa para convertirla en pan. En el capítulo 13:22 es la segunda vez que Lucas recuerda que Jesús intencionalmente iba a Jerusalén. La anterior parte aparece en capítulo 9, versículo 51. Y aun cuando sabía que estaba en camino hacia la muerte, continuó predicando a grandes multitudes y también sanando. El capítulo 13, 24 y 25 podemos ver que hallar la salvación requiere más concentración y esfuerzo de lo que muchas personas esperaban invertir. Y es obvio que eh, que no podemos salvarnos solos, ni hay manera en que podamos hacer algo así mismo en favor de Dios, ¿verdad? Para que podamos ganarnos la salvación. El reino de Dios no necesariamente lo poblará la gente que esperamos encontrar allí. Muchos líderes religiosos muy respetables que proclaman lealtad a Jesús no estarán allí porque en secreto, hermanos, son o eran moralmente corruptos. La gente deseaba saber quién se salvaría. Jesús explicó que a pesar de que muchos saben algo de Dios, solo algunos han aceptado su perdón. Escuchar sus palabras o admirar sus milagros no es suficiente. Es fundamental darle la espalda a sí mismo al pecado y confiar en Dios en su totalidad para poder recibir la salvación. Así que, hermanos, aquí está el problema o el reto. El problema del reto es que si nosotros elegimos vivir en pecado, sabiendo que es pecado, le estamos dando la espalda a Dios. Entonces, esto significa que no es que seamos perfectos y que no vayamos a cometer errores, pero hay un entender que es el hecho de que yo voy a seguir luchando y batallando en contra de esta carne que me quiere llevar y me quiere eh, manipular o convencer, ¿verdad? Para que yo vaya a hacer estas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y si yo me rehúso
a someterme a la palabra de Dios, me rehúso a vivir bajo los estatutos que son establecidos por la palabra de Dios, pues estoy eligiendo entonces darle la espalda a Dios. Tengamos cuidado con esto. El reino de Dios incluirá gente de todas partes del mundo. El rechazo de Israel hacia Jesús como el Mesías no detendrá el plan de Dios. El verdadero Israel incluye a todas las personas que creen en Dios. Este es un hecho perfecto para Lucas al dirigir su mensaje a una audiencia gentil, como también está en Romanos capítulo 4 del 16 al 25 y en Gálatas 3 del 6 al 9. Habrá muchas sorpresas en el reino de Dios, como dice el capítulo 13, versículo 30. Algunos que ahora desprecian se honrarán después. Algunos influyentes aquí se quedarán afuera de las puertas del reino. A muchas personas sobresalientes a los ojos de Dios de esta tierra, el resto del mundo virtualmente las pasa por alto. Lo que le importa a Dios no es la popularidad, hermanos, que tenga la gente acá en la tierra, el nivel social, la riqueza, la herencia, ni el poder, sino cuán entregados están hacia Dios. Pongamos a Dios en primer lugar y se unirá a la gente de todo el mundo que estará en las fiestas en el reino de los cielos. Capítulo 13 del 31 al 33 nos muestra que a los fariseos no les interesaba proteger a Jesús de algún peligro. Trataban de atraparlo. Los fariseos urgían a Jesús a que se fueran, no porque temían a Herodes, sino porque no querían que se quedara en Jerusalén. Pero ni Herodes ni los fariseos podían determinar la vida, obra o la muerte a sí mismo de Jesús. Dios mismo planeó y dirigió la vida de Jesús y su misión se reveló en el tiempo de Dios y de acuerdo a su plan. ¿Por qué fue que Jesús consideró a Jerusalén? Lo podemos ver en los versículos del 33 al 34 del capítulo 13 de Lucas. Jerusalén, la ciudad de Dios, simbolizaba, hermanos, a toda la nación. Era la ciudad más grande de Israel y la capital espiritual y política de la nación. Judíos alrededor del mundo la visitaban a menudo, pero Jerusalén tenía la fama de rechazar a los profetas que Dios enviaba, como dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10, y Segunda de Crónicas 24, 19. También vemos esto en Jeremías, capítulo 2, capítulo 2, 30, y capítulo 26, del 20 al 23. Y también rechazaría al Mesías como lo había hecho con los antecesores. Así que, hermanos, esté en nosotros si vamos a aceptar la palabra de Dios y vamos a cambiar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad, Señor, de asimismo poder buscar entender tu palabra, buscar, Señor, asimismo aplicarla, Señor, y no dejarnos llevar para de las dificultades, asimismo de la vida o de los comentarios de la gente o de los deseos de la carne. Ayúdanos a enfocarnos en ti y a poder vivir vidas, Señor, que asimismo estén alineadas, Padre, con el plan divino que tienes para nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.